Capítulo 7. Las llamadas malas vidas. Ese, el único Dios absoluto, verdadero y amoroso, que es el amo de todos los universos, no es un Dios vengativo y odioso. No existe tal Dios en ningún universo. Él no tiene ningún uso para la retribución. No hay necesidad en su plan de vida de castigo. Ya hay suficiente castigo en su tierra en este momento como para añadirlo. Diríamos que el concepto de karma es un efecto, no es una causa. El concepto se ha dado a través de una cuidadosa consideración como una explicación de por qué suceden las cosas. Para nosotros es difícil entender por qué algunas personas parecen ser más depravadas que otras. Una respuesta fácil es simplemente aceptarlo como karma de otra vida. Tiene una explicación de por qué la vida de algunas personas parece funcionar sin problemas durante toda su vida, y otras tienen tanta confusión y conflicto. Tal vez sea porque estás viendo una vida a la vez. Miréis la progresión de esa alma con una visión ampliada, es decir, quizás 100 vidas en lugar de una sola, quizás verías que no todas las vidas son fáciles para todos ni todas las vidas son difíciles para todos. En cada progresión se dan las experiencias que son apropiadas para esa vida en particular, ya sean fáciles o difíciles. La experiencia que es la vida no es la verdad de la experiencia. Es la lección que se aprende de esa vida. Y ahí está la verdad. La lección es el fruto de la vida y no lo fácil o difícil que sea. Nuevamente, si tuvieras una vista ampliada de muchas vidas, verías que en todos los casos hay los que son más fáciles y los que son más difíciles. Es decir, que uno está en una vida muy difícil para este periodo de tiempo solo significaría que sus lecciones requieren una vida que es comparativamente más difícil que la de otra persona. Entonces, ¿cuál es el propósito de la reencarnación? Para corregir lo que hiciste en el pasado. El propósito es aprender más. Para aprender siempre. Más. Porque nunca puedes aprender todo lo que hay que saber en una sola vida. El propósito de vivir de nuevo no es corregir, sino añadir. Tu conocimiento no puede estar completo con una simple vida. Se deben vivir muchas vidas para permitirles comprender completamente aquellas lecciones que ustedes mismos se asignaron a sí mismos. No hay capataz duro con látigo y pala en mano dispuesto a enterrar tu cuerpo y castigarte del otro lado, y luego devolverte a esta tierra de descontento. Las experiencias de la vida y el renacimiento deben verse con una perspectiva más positiva. Es decir, de aprender y amar y no de castigo y pena. Todo está en la actitud. Porque lo que creas, lo vives, y lo que vives, lo creas. Hay solo buenos espíritus donde estás ahora. Espíritus en evolución. No hay bueno o malo. Pero la gente tiene malas vidas. ¿Cómo ves eso? La gente tiene una mala vida porque no está lidiando con los problemas que le lanzan, problemas que ellos mismos ayudan a elegir. Piensan que debido a que no tienen control sobre lo que les sucede, porque deberían trabajar en ello. Hay que trabajar en la vida, no se puede patinar de un día para otro. Hay gente que hace muchas cosas malas durante su vida tiempo. ¿Cuál sería el propósito? A veces eso no es solo lo que la persona que lo está haciendo. A veces son otras fuerzas las que intervienen en eso. Y no tiene otro propósito que mostrar a los demás que así debajo puede caer una persona. De esa manera cumple su propósito. Pero no importa cuán bajo esté esa persona, o esa alma, siempre hay espacio para salir de ella, mediante el trabajo y la preparación y enfrentando los problemas que tendrán. Esto es lo que hay que trabajar. Dice en la Biblia que debemos aprender a ser perfectos. No se espera que los humanos se vuelvan perfectos, aunque algunos lo han hecho. Esto es, por supuesto, la excepción y no la regla. Esforzarse por ser perfecto es la lección. Estaba pensando que la única forma de volverse perfecto es aprender todas estas lecciones, lo cual es muy difícil en el plano de la tierra. Uno aprende lo que es perfecto experimentando lo que no lo es. Así que es tan importante aprender lo que no es perfecto como aprender lo que es. No puede haber comprensión de lo que se da hasta que se experimenta lo que se toma.
¿significa eso que todo el mundo tiene que experimentar las llamadas vidas malas en su progresión para que puedan entender estas cosas? S. No diríamos que uno tiene que hacerlo. Sin embargo, muchos eligen esto como un método para acelerar su proceso de aprendizaje. Ninguno desea permanecer más tiempo del necesario en forma física, porque ese no es un verdadero estado de ser. Entonces, aquellas lecciones que aceleran más rápidamente el aprendizaje de uno hasta el punto en que uno no necesita encarnar más, son las lecciones que más se aprecian o buscan. D. Pensé que dijiste que teníamos que tener lo malo para entender lo bueno. S. No hay ninguna regla que diga que el mal debe ser experimentado. Sin embargo, existe la realidad de la intuición que proviene de experimentar uno para comprender completamente al otro. Esto no es una regla, esto es un hecho. D. Sí, he oído decir que no puedes apreciar la felicidad a menos que hayas conocido la tristeza. Ya sabes, los opuestos de todo. S. Eso es exacto. Y entonces sería apropiado mirar con compasión por aquellos que parecen estar en su estado más negativo, ya que están aprendiendo las lecciones que les permitirán volverse más positivos. D. ¿Crees que eligieron estas experiencias negativas para su crecimiento? S. Muchos lo hacen. Muchos se encuentran en estas situaciones y por eso se podría decir que se les da un regalo para vivir más plenamente esas lecciones. D. Parecería que nadie querría tener experiencias negativas si tuviera la opción. S. Eso es exacto. Uno debe mirar más allá de la experiencia. Mismo en las lecciones aprendidas para entender por qué uno elegiría tal experiencia. No habría una personalidad saludable involucrada si uno obtuviera placer de esta o aquella mala experiencia. La desarmonía es un lazo en sí mismo para apreciar más plenamente y comprender lo que es de naturaleza armoniosa. Las lecciones se aprenden, sin embargo, de esta manera. D. Estaba pensando que la persona que está entrando en una vida puede decidir tener algunas experiencias negativas para pagar algo que hizo en el pasado. S. No diríamos pagar, porque ese no es un concepto exacto de la ley universal. Uno podría necesitar necesariamente comprender el razonamiento detrás de la comisión de un acto, para iluminar al individuo de modo que este acto no tenga que repetirse y obstaculizar su progreso. Para establecer esta conciencia entonces sería necesario que esa entidad experimentara la realidad complementaria, o que estuviera en el otro extremo del palo, por así decirlo. D. Eso es lo que quise decir, elegirían estas experiencias a propósito. Pero se daría la advertencia de que podrían exagerar una vez que entren en lo físico. S. Estas advertencias serían más apropiadas en relación a otras energías físicas, no necesariamente sobre cualquier lección en particular involucrada. Muchas energías de naturaleza física son placenteras pero son dañinas cuando se complacen en exceso. Y entonces uno podría posiblemente perder de vista el propio camino debido a una indulgencia excesiva de cualquier energía en particular. D. Así es, también puedes exagerar las cosas buenas. Supongo que eso sería muy aburrido si tuvieras una buena vida sin que pasara nada y sin problemas que resolver. ¿Crees que lo principal es que una persona aprende algo de la experiencia? Esa sería toda la razón y justificación de la experiencia al principio. D. Pero algunas personas no parecen aprender nada. Simplemente parecen seguir y seguir cometiendo los mismos errores. Hasta eventualmente aprenden. Y entonces no sería necesario repetir estos errores. D. Me han dicho que no hay castigo sin importar lo que hagan. Ahí ciertamente es un castigo. Y el peor castigo. Miento de todos es ese castigo que nos infligimos a nosotros mismos. Somos nuestro propio juez y jurado. Decidimos cuál es el comportamiento apropiado y cuál no lo es. Y así debemos decidir nuestra propia penitencia cuando descubrimos que hemos transgredido esas leyes, universales o personales, que dictan lo que es aceptable y lo que no lo es. D. Entonces lo hacemos nosotros mismos. No hay Dios ni juez superior que nos dicte el castigo. ¿Es eso correcto? Esa sería una afirmación bastante precisa. Sin embargo, hay
Son situaciones en las que la conciencia de la entidad se ha vuelto tan nublada por el exceso de indulgencia que se ha perdido la comprensión y no se puede apreciar la conciencia del alcance del problema. Entonces es necesario que un orden superior ayude al individuo a apropiarse de esas experiencias necesarias para la limpieza de la conciencia de la entidad. Eso tiene más sentido. Algunas personas dicen que lo haces todo tú uno mismo. Pero tenía una chica que había cometido muchos errores en vidas pasadas, y tenía una guía que le indicaba qué hacer a continuación. Parecía una contradicción porque no tenía elección en el asunto. Siempre hay contradicciones cuando se establece una ley absoluta. Pues absolutamente habrá contradicción. Alguien más dijo que esto demostraba que no podía manejar sus propios asuntos, por así decirlo. Esa sería entonces una afirmación precisa. ¿Crees que a veces la personalidad queda atrapada en estas experiencias y situaciones negativas y no trata de cambiar? Esto es exacto. Muchos descubren que han perdido el camino de sus objetivos previstos y, por lo tanto, parecen mantener estas experiencias negativas. Esta es una verdadera posibilidad al encarnar y es uno de los riesgos involucrados. Esta conciencia de la posibilidad de perder de vista el propio camino por exceso en las energías físicas se explica antes de cada encarnación. Los maestros les ofrecen opciones diciendo, puedes hacerlo de esta manera, pero es posible que te dejes llevar. Esto se da como una advertencia, y no tanto como una elección. La entidad misma debe elegir su camino con la información dada por los registros acásicos y las verdades universales. Con esta información estas entidades luego determinan lo que sería más apropiado para esa encarnación, y las circunstancias de cómo manifestar esa realidad. ¿Qué hay del pecado? ¿Existe tal cosa? El pecado es básicamente hacer lo que sabes que está mal. Haciéndolo a sabiendas. No puedes pecar si no sabes que está mal. Hay que tener moral para poder pecar. En esto se diferencia el hombre del animal, en el hecho de que el hombre tiene conciencia. Cuando mata a alguien y sabe que está mal, eso es pecado. Cuando un animal lo hace sin saberlo, por lo tanto, el animal está sin pecado. Lo hace, sobre todo para sobrevivir o para comer, nunca sin sentido. Entonces, si alguien hace algo sin querer o si no se da cuenta de que está haciendo algo mal, ¿es eso un pecado? Ese es un pecado menor. Tienen el pecado de no darse cuenta que es algo que hay que aprender. Tienes que aprender a ser consciente de tus semejantes, hasta el punto de que no quieres hacerles daño, que su dolor es el tuyo. Siempre me pregunté si consideraban algo un pecado de tu parte. Lo consideran grandes injusticias. Bueno, en la tierra tenemos la Biblia y dice que muchos. Las cosas son pecados. Muchos de los que le han dicho que son pecados, como los 7 pecados capitales que idearon los católicos, fueron adiciones posteriores que agregaron por su propio deseo. Era un control. Entonces la gente del otro lado no los considera malos. Algunos de ellos lo son, pero cada persona tiene que trabajar por su cuenta. No hay tal castigo como decir que esta persona va a ser arrojada al pozo de fuego para siempre. No existe tal cosa como eso, a menos que esa persona se esté castigando a sí misma de esa manera. Ellos no lo hacen. La gente dice que todo es blanco y negro y se rige por la Biblia. Pero la Biblia misma ha sido cambiada a través de los siglos a lo que ellos sienten que es correcto o lo que ellos sienten que es la verdad. Durante siglos ese fue el control que tuvieron sobre el pueblo, las masas. Al decir, si no haces lo que decimos que está allí, entonces te quemarás en, como lo llamaban, el infierno. Pero dicen que es la palabra de Dios. Comenzó de esa manera. Y en gran medida lo sigue siendo. Pero todos pueden distorsionarlo según su propio punto de vista, para decir lo que creen que debería decir. Es un libro muy noble. La intención fue impecable, pero la transcripción fue algo defectuosa. Hay imprecisiones. Sin embargo, la intención es tan cierta hoy como lo fue durante el reinado de Cristo.
D. Estas inexactitudes provienen de las traducciones. S. No tanto intencional, sino simplemente errores que están obligados a ocurrir en un esfuerzo humano. Pero hay otros grandes libros que se han escrito que son igual de válidos y también enseñan iluminación. Cosas como el Bhagavad Gita, el Corán, cosas diferentes como esa. Más tarde, cuando este sujeto despertó, le pedí que pronunciara el nombre del libro, Bhagavad Gita, y no pudo. Ninguno de nosotros había oído hablar de eso. Encontré una definición del Gita en The Dictionary of Mysticism de Frank Gunner. Bhagavad Gita, sánscrito para una canción de lo divino. Título de un célebre poema épico filosófico inserto en el Mahabharata, escritura sagrada hindú, que contiene un diálogo entre Krishna y Arjuna que indica claramente la relación entre la moral y los valores éticos absolutos en la filosofía hindú de la acción, Karma Yoga. Se considera uno de los poemas filosóficos más influyentes de la literatura sánscrita. Se desconoce la fecha exacta de origen. El sánscrito es uno de los idiomas más antiguos de nuestra tierra y se considera la madre de los idiomas indoeuropeos modernos. Hay muchas traducciones del Gita disponibles en inglés. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y muchos musulmanes lo consideran demasiado sagrado para traducirlo a cualquier idioma, aunque existen traducciones al inglés disponibles. S. Todos los caminos conducen en una dirección. Algunos tienen algunos desvíos más en el camino, pero todos pueden aprender de todas estas cosas y serían una persona más completa si lo hicieran. Al ser de mente cerrada, pierdes gran parte de la experiencia de la vida. Nunca debes confiar en un camino como el camino, el último. Porque en todos los caminos yace la verdad y en todos los caminos yace la falsedad. Debes pasar tu vida tamizándolos para encontrar cuál es tu verdad, para descubrir lo que sabes que es la verdad por ti mismo. No tiene que ser necesariamente verdad para los demás y debes aceptarlo. No es un camino fácil ser diferente. D. La sociedad suele desaconsejar este tipo de cosas. Es prudente animar a la gente a que cuestione. S. Sí. Porque en ese cuestionamiento encontrarán la verdad y lo sostendrá. Criminales. D. ¿Qué sucede para que una persona se convierta en un criminal? S. Hay muchas razones por las que esto sucedería. Esta podría ser una función enseñada. Es decir, a muchos se les enseña a convertirse en criminales a través de la negligencia o el abuso de los padres. Criminal es una definición que habla de salirse de los límites sociales, es decir, sobrepasar los límites que son socialmente aceptables. Por supuesto, con diferentes costumbres sociales se pudo ver que algunas actividades en un punto, incluso en una cultura, podrían ser criminales y, sin embargo, en esa misma cultura en otro marco de tiempo no lo serían. Desde un punto de vista espiritual, no existe tal cosa como criminal, ya que es un fenómeno social que habla de traspasar las fronteras sociales. Nos adscribiríamos a la filosofía de hacer daño retrasando el propio progreso. Sin embargo, desde un punto de vista espiritual no existe lo que llamarías actividad delictiva. Esto podría ser una manifestación de un desequilibrio espiritual. Sin embargo, no sería espiritualmente criminal, sería socialmente criminal. Las acciones manifestadas en un plano físico traspasarían o saldrían de esos límites sociales que luego colorearían o decretarían que la actividad es, como ustedes la llamarían, criminal. D. Dijiste que ninguna deidad superior te castiga, que la gente se hace estas cosas a sí misma. Supongamos que alguien hubiera sido un asesino. ¿Cómo se castigarían a sí mismos? S. Pueden elegir regresar y, por ejemplo, tener que dejar esa existencia en la flor de su vida cuando son más felices. De esa manera se están castigando a sí mismos porque se están poniendo en el lugar de la persona a la que le cortan la vida, en cualquier momento. Tienen que saber lo que se siente. Tienen que verlo desde el otro lado. Creo que todos conocemos casos como este. Es uno de los más difíciles de entender. ¿Por qué personas aparentemente buenas que nunca han hecho daño a nadie mueren en la flor de su vida, y por qué otros mueren repentinamente justo cuando finalmente están realizando el sueño de toda una vida? Siempre me ha parecido tan injusto,
pero aparentemente en la siempre equilibrada balanza del karma tiene perfecto sentido. D. Entonces este es un castigo que han elegido para ellos mismos. S. Esa es su propia elección. Nadie es forzado a volver al cuerpo. D. Siempre he pensado que un asesino sería recompensado siendo asesinado por otra persona. Una espada por una espada, por así decirlo. S. Hay otras alternativas. Porque si fuera cierto que la única forma en que podría resolverlo era siendo asesinado él mismo, eso cambiaría el karma negativo a otra persona. Esto sería simplemente cambiar la carga en lugar de resolverla y hacer que la humanidad en general supere eso. D. ¿Qué pasa si fueron asesinados por su antigua víctima? S. Entonces la ex víctima tendría el asesinato en su karma. Aunque fueron asesinados en una encarnación anterior, la elaboración de ese karma no implica darse la vuelta y asesinar a otra persona. Ese es un medio bastante drástico de resolverlo. Hay otras alternativas que son el camino suave, como lo llamarían algunas personas. Y funciona mejor a largo plazo, resolviéndolo de manera suave. En mi trabajo con regresiones he tenido casos de personas siendo nacido en una familia con las mismas víctimas que habían matado en una vida anterior. En estos casos, están tratando de resolver su karma entre ellos a través del amor. Tal vez esta es una de las formas suaves o gentiles. Esta parecería ser una forma mucho mejor que te mataré porque me mataste. También, como se mencionó en un capítulo anterior, puede funcionar teniendo que volver y ser un sirviente o un protector del que habían matado, dedicando así su vida a esa persona de esa manera. Otra versión. S. Algo violento como un asesinato cometido en el calor de la pasión tomará varias vidas para pagar. Y esas formas de pagar son tan numerosas como las veces que se ha hecho. Depende de los karmas individuales de las personas involucradas. Generalmente, lo que sucede es que en sus vidas futuras estarán continuamente involucrados en una relación cercana de algún tipo con la persona que asesinaron. Y eso suele ser, en las primeras vidas, una relación de tipo antagónico. Porque la persona que fue asesinada descubre que por alguna razón teme u odia a esta persona y no entiende por qué. Y mientras tanto, esta persona, el asesino, se siente obligado a conocerlos y estar cerca de ellos porque quiere compensar lo que hizo en la vida pasada. Se necesitan varias vidas para resolverlo. D. Entonces el asesinato es algo que no se puede resolver tan fácilmente sobre lo espiritual. Tiene que ser tratado en el físico. S. Es mejor resolver las cosas que tienen karma violento como ese en un nivel físico porque el nivel físico es lo suficientemente básico para manejar las vibraciones violentas involucradas. Para resolverlo en el nivel espiritual, existe el riesgo de interrumpir el karma de otras personas porque es un equilibrio delicado. D. No existe siempre la posibilidad de que la persona vuelva a matar si esto es muy fuerte en su karma. S. Este es el propósito de las escuelas entre vidas. Para ayudarlos a resolverlo, hasta donde no sean tan propensos a matar de nuevo en vidas futuras, tratamos de evitar que queden atrapados en un círculo vicioso. D. Si continúan haciendo estas cosas, parecería que aparentemente no estuvieron allí el tiempo suficiente para deshacerse de estos sentimientos. S. Irían al lugar de descanso. ¿Cómo puedo explicar esto? Si el espíritu está en el lugar de descanso no porque haya sido dañado sino simplemente porque no está avanzado, y si deciden querer volver a entrar en el plano físico, realmente no hay nada que puede hacer. Les permites entrar al plano físico porque son un espíritu sano, simplemente no son avanzados. Pero el espíritu que ha sido dañado por algo que ha hecho en sus encarnaciones pasadas, aunque quiera entrar al plano físico, no podría porque el daño que ha sufrido le impide hacerlo sin la ayuda de alguien. ¿Quién está más arriba? A veces, se ayudará al espíritu dañado a reencarnarse con un propósito específico para resolver una parte específica de su karma. Pero en otras ocasiones, incluso si un espíritu quiere irse y aún no es el momento, entonces dicen, no, primero tienes que curar un poco más. D. Me preguntaba si había alguna forma de detenerlos si querían volver. S. Si son un espíritu sano, no, pueden seguir adelante y reencarnarse.
Y las fuerzas que gobiernan el universo mantienen todo en orden y se aseguran de que no intenten reencarnarse en un cuerpo que ya tiene espíritu. D. Me encuentro con casos en los que alguien muere y quiere volver de inmediato. Allí no tienen tiempo para nada. S. Sí, eso sucede a menudo cuando están en el periodo de transición. Como mencioné, después de haber completado el periodo de transición, si deciden regresar de inmediato, si están sanos son capaces de hacerlo. Simplemente trabajan en más karma. Pero la mayoría de los espíritus eligen quedarse en este plano por un tiempo para aprender más y avanzar más. Porque el aprendizaje y la preparación que haces aquí se trasladan a tu subconsciente y a tus actitudes sobre cualquier sabiduría que puedas obtener. De esta manera tienes más éxito en tu karma. D. Entonces no es realmente bueno para un espíritu dar la vuelta y volver inmediatamente. No realmente. Podría ser contraproducente. Pero algunos espíritus son impacientes. D. Creo que algunos de ellos están tan absortos en lo físico que piensan que eso es todo lo que hay. En aquellos casos en los que regresan de inmediato, no habrían tenido ninguna oportunidad de trabajar en las relaciones kármicas o ver sus patrones, ¿verdad? No, eso es verdad. Por lo general, son las personas que piensan que sus vidas parecen estar desordenadas y confundidas y se quejan, ¿por qué? Nada sale bien, es porque volvieron desorganizados. D. No tenían ningún plan de acción, por así decirlo. Correcto. Así que todo se desmorona por las costuras, por así decirlo. Ellos regresaron demasiado pronto y estaban mal preparados. Si hubieran podido esperar un poco y organizarse, entonces las cosas habrían ido mucho mejor. Ahora, a veces, si un espíritu simplemente no parece querer cambiar, se lo mantiene en un lugar especial entre vidas para ayudarlo a crecer y desarrollarse para la próxima encarnación. Pero se mantiene en un equilibrio muy delicado y se hace con mucho cuidado. D. ¿Qué tipo de lugar sería ese? Es difícil de describir. Hay un plano diferente para resolver problemas especiales como ese. No se usa para un trabajo a largo plazo como lo son los planos espirituales superiores. Se usa principalmente entre vidas para ayudar a alguien a resolver un problema específico, de modo que esté mejor preparado para la próxima vida y pueda progresar en su karma. Si esto no fuera así, algunos quedarían atrapados en un círculo vicioso y nunca progresarían, y eso no es bueno. Entonces se les ayuda a progresar entre vidas porque todo en el universo debe seguir progresando. D. Este lugar tan especial sería como una escuela. ¿O qué tipo de atmósfera sería? Es como un retiro. D. Mantenerlos aislados de los demás. No, es como ir a un monasterio a meditar y contemplar. Allí se encuentran con otros que tienen problemas similares y con un guía espiritual. Deben resolver estos problemas y descubrir por qué hicieron lo que hicieron y dónde necesitan desarrollarse para superar estas cosas. D. Estaba pensando en la versión que la gente tiene del infierno. No sería así. No, esa es una noción desarrollada por los cristianos. Realmente no se aplica. Se desarrolló principalmente como un dispositivo político para ayudar a construir el poder de la Iglesia Ortodoxa y para ayudar a vencer la influencia de los gnósticos. Este es un plano donde vas a aprender y a contemplar tus errores y lo que has hecho. Siempre hay almas avanzadas que están allí voluntariamente para ayudarlos a desarrollarse y ayudarlos a prepararse para la próxima vida. Porque es un proceso de crecimiento. Es como criar a un niño. Cuando un niño hace algo mal, no lo tirarías al horno. Lo cual sería figurativamente similar a nuestra creencia del infierno. Echar al pecador al fuego. Usted baja al niño y habla con él sobre lo que hizo mal, y lo ayuda a darse cuenta de por qué estuvo mal y trata de encontrar una mejor acción para usar en una situación similar en el futuro. Pero, ¿y si la persona se niega a escuchar y quiere volver al físico de todos modos? Si no están listos para regresar a lo físico, no pueden porque todo debe estar equilibrado para que puedan regresar. Si no han aprendido nada al ver un error importante, entonces las cosas aún no están en equilibrio y se les da más tiempo.
A veces, si alguien todavía no ha aprendido nada de un error en particular y se niega a escuchar, se lo envía de vuelta a una situación similar y tendrá más oportunidades de realizar acciones alternativas. Los maestros tratan de hacer esto de una manera que no tenga una consecuencia grave en el karma del espíritu para que no les resulte tan difícil progresar. Pero escucha sobre personas que no parecen tener ningún tipo de moral. Eso es cierto. No funciona todo el tiempo. Hay algunos que son incorregibles. Pero la mayoría de las almas quieren crecer y quieren volverse mejores y más avanzadas. Es solo una cuestión de decirles y hacer que se abran al conocimiento que está ahí para ellos. ¿Qué le sucede a alguien que simplemente parece ser un animal? Parece que no tienen moral ni conciencia y siguen repitiendo los mismos errores. A veces estos son espíritus que no están muy desarrollados. Tienen mucho karma pero realmente no les importa. Solo quieren disfrutar de la sensación física de estar en el plano físico. Realmente no les importa el karma que acumulan, por así decirlo. Hay otro lugar especial en los aviones. Su equivalente físico sería como un hospital. Es por estas almas que están muy dañadas, y tratamos para ayudarlos a ser mejores. Es muy parecido a la psicoterapia y a veces lleva mucho tiempo. Las ganancias que obtienes son tan minúsculas que es difícil hacer un seguimiento de ellas, y es un proceso muy lento. La mayoría de los espíritus avanzados trabajan con estos porque se necesita una cantidad excesiva de paciencia y conocimiento. Para mí, esa parece la forma más humana de hacerlo. Pero sigo pensando en nuestro concepto de lugares como el infierno. Nunca hay un momento en que un alma esté tan dañada, como dijiste, que simplemente se laven las manos y las tiren. No. No hay lugar donde tirarlos. Todos estamos aquí. Todos interactuamos entre nosotros y debemos trabajar juntos. Y los que son particularmente difíciles de trabajar son ayudados por los espíritus que tienen la mayor cantidad de paciencia y conocimiento. Por supuesto, esto también beneficia siempre el karma de esa persona. Poder trabajar con alguien así. Sí, estos suelen ser espíritus que están cerca o han alcanzado su máximo. Tendrían una paciencia infinita. Así que no hay forma de que simplemente digan, olvídalo. No hay esperanza para él. No. Siguen trabajando con ellos. A veces, después de algunas encarnaciones, algunos de los llamados sentimientos humanos comienzan a abrirse paso en sus corazones, a pesar de ellos mismos. Y empiezan a darse cuenta de que hay planos superiores de vida y existencia. Ahí es cuando finalmente comienzan a trabajar activamente en hacer algo para cambiar su karma. Para dar un ejemplo de lo dañadas que están estas almas que vienen al hospital, en su avión iba uno que se llamaba Adolfo Hitler. No fue enviado al hospital porque su alma no estaba tan dañada. Fue enviado a la parte de aprendizaje del avión, el retiro. Necesitaba un momento de tranquilidad para reflexionar porque se había vuelto, otra metáfora, sus nervios se habían alterado. El problema en esa vida fue que él era una persona extremadamente creativa. Habría sido un genio creativo, pero no tenía salidas porque la cultura de la depresión en la que se crió no permitía salidas creativas. Había una cantidad desmesurada de energía detrás de esta creatividad, como siempre la hay en estos genios. Tenía tener otra salida en algún lugar y distorsionó su visión de la vida y, por lo tanto, sus pensamientos, y se convirtió en el resultado final. Lo que sucedió se reflejó principalmente en el karma de su padre más que en el suyo. Esto fue una sorpresa. No lo pensaría de esa manera. Porque la raíz del problema comenzó cuando su padre se negó a dejarlo estudiar cosas creativas. Pero aún así, Hitler fue quien hizo esas cosas horribles. Es difícil de explicar. Hizo una pausa, tratando de pensar cómo decirlo. Empezó con buenas intenciones, queriendo ser artista o arquitecto o lo que sea, pero no se le permitió desarrollarse en esa dirección, y la energía allí fue deformada. Su principal error fue no poder manejar esa energía de una forma constructiva, de otra forma además de la creatividad.
así que lo convirtió en destructividad. Eso es lo principal que ha tenido que resolver. Parece como si hubiera podido encontrar una salida para ello de una forma más creativa, aunque su padre no le permitiera hacerlo. Sí, podría haberse convertido en ingeniero, por ejemplo. No es eso pasar la pelota, culpar a su padre. No. Hitler también tiene que compartir su parte de culpa. Pero puede no se fije únicamente en él porque el problema comenzó con las actitudes estrechas que su padre había desarrollado. Su padre podría haber desarrollado actitudes más amplias. Pero aún parece como si no tuviera que volverse tan fanático en sus acciones. Ya sabes lo que pasó allí. Eso fue causado por la intensidad de las energías creativas. Si hubiera podido convertirse en un artista, habría sido un artista loco y un fanático de eso. Pero habría sido aceptado como bohemio. Al menos no habría hecho daño a nadie. Cierto, excepto tal vez él mismo. Pero tal como fue, se disparó hasta donde afectó a millones y millones de personas. Hubiera pensado que habría terminado en el hospital. No estaba tan dañado. Torcido, sí, dañado, no. Principalmente lo que necesitaba era tranquilidad y tiempo para arreglar las cosas. Esas almas que están en el hospital han sido tan dañadas por haber pasado por la misma porción de karma una y otra vez. Y sobre eso se sienten como si estuvieran atrapados en ese karma. Mientras que, en el caso de Adolf Hitler, esta era la primera vez que le sucedía. En sus vidas anteriores también tuvo un fuerte impulso creativo y se encontraba en situaciones en las que podía dejar que se desarrollara. Pero en esta vida estaba bloqueado. La lección que tenía que aprender era cómo manejar esa energía cuando no podía tener las cosas de la manera que él quería, manejarla de cualquier manera que encajara con el patrón en el que tenía que vivir. Y no manejó ese aspecto. Bien. Esa fue la parte principal de su karma que tendrá que volver a trabajar en una vida futura, ser capaz de manejar situaciones indeseables. Bueno, no creó más karma para sí mismo por lo que hizo y por la vida de todas las personas a las que afectó. Creó más karma para sí mismo, cierto. En este punto, es difícil decir cuánto desde que esto sucedió tan recientemente. ¿Quieres decir que aún no está todo analizado? Sí. Tomará varias vidas, varias encarnaciones para poder ver cómo afectó el equilibrio de las cosas y cuánto más tiene que resolver. Estaba pensando en todos los millones de personas que fueron asesinadas como resultado directo de su vida. Eso es cierto, envió las órdenes para que los mataran, pero fue parcialmente influenciado por las personas que lo rodeaban. Y no obtuvo la misma cantidad de placer físico directo que los verdugos reales. Lo que estoy diciendo es que él dio las órdenes para que estas personas fueran adormecidas y eso se refleja en su karma, pero los hombres que recibieron estas órdenes para construir las cámaras de gas y usarlas, los guardias y otros, sintieron placer físico directo en ver morir a esta gente. Sí, él realmente no hizo el arrullo real, pero no hizo nada para detenerlo. Él simplemente permitió que estas personas fueran asesinadas. Por eso se refleja en su karma, que permitió que sucediera. Los animó a hacerlo, pero mantuvo sus propias manos limpias, por así decirlo, al no hacerlo él mismo directamente. Se refleja mal en su karma que creó un sistema político que permitiría esto. Muchos de los hombres en el sistema estaban haciendo esto porque querían. Eran inadaptados en las sociedades normales y obtenían placer físico directo al cometer estas atrocidades. Pero también tenía la obsesión fanática de aniquilar una raza. Comenzó el exterminio de los judíos, toda una raza de personas y su persecución. Sí. Estaba en contra de cualquier raza que no fuera alemana pura, ario como él lo llamó. Quería que su amada Alemania estuviera en el mismo tipo de situación en la que Estados Unidos había estado 100 o 150 años antes, con espacio para crecer y convertirse en una gran potencia, y tener espacio para que la gente se multiplicara. Quería tener una gran nación con muchos alemanes y poder usar su cultura para influir en todo el mundo,
como lo habían hecho los estadounidenses. Y quería aniquilar a cualquier raza de personas que se interpusiera en el camino de este objetivo. Esto fue parte del proceso de torsión de ese impulso creativo, porque claramente era imposible hacer esto sin dañar a muchas personas. Si hubiera sido capaz de convertirse en un genio creativo, podría haber contribuido a esa poderosa cultura de Deutschland que tanto amaba. Estaba pensando que él tenía tal prejuicio que eso también tendría una reacción kármica. Eso fue solo parte de su alma siendo torcida. Pudo resolver ese prejuicio a través de la contemplación y el encuentro con los maestros espirituales. Definitivamente es un ejemplo que es muy difícil de entender. Sí, es una situación muy compleja. ¿Qué pasa con alguien como un Jack el Destripador? Ojalá no lo afectará en absoluto en su próxima vida. Ciertamente lo haría. Y, por favor, andemos con mucho cuidado aquí, porque no deseamos ofender su sentido del decoro ni sus normas morales. Porque sentimos que su sentido de la moral es muy delicado y no deseamos perturbarlo. Sin embargo, le pedimos que tenga paciencia con nosotros mientras le damos una idea que quizás no tenga. Tal vez hubo lecciones aprendidas de esa experiencia de, como dices, Jack el Destripador, que fueron positivas para esta persona. Por supuesto, se hizo mucho daño a las víctimas y, según sus estándares sociales, los crímenes fueron atroces. Estos actos no eran un comportamiento social aceptable. Sin embargo, nuevamente podría decirse que este individuo aprendió a través de la participación en esos actos. Tal vez una lección de lo que es la indulgencia, de lo que es ser egoísta y sin consideración por la vida humana. Esto era quizás una lección importante para ese individuo. También diríamos que tal vez hubo esas lecciones aprendidas, por difíciles que fueran, por aquellos que ustedes llamarían las víctimas. Y quizás también podríamos inyectar otra posibilidad aquí. Que los participantes en este episodio, por indecoroso que sea, fueron voluntarios desde los planos internos. Que se habían contratado desde sus etapas de planificación antes de sus encarnaciones para participar en este evento. Y para así darle a su sociedad una vara de medir por la cual los estándares de su moral podrían ser medidos. Un ejemplo de lo que eso no es un comportamiento social aceptable. Ves que, en todas las acciones, sean buenas o malas, hay lecciones aprendidas. No solo para aquellos que son participantes directos, sino también para aquellos que son espectadores u observadores. Entonces, si se dijera que esto fue un crimen horrible, eso podría ser aceptado. Sin embargo, también podría aceptarse, sin negar el horror de tales crímenes, que todos los involucrados aprendieron muchas lecciones. Y permítanme hablar de la fuerza vital. Esa conciencia que estaba en el cuerpo no murió. Eso simplemente fue transferido a otro plano de existencia. La vida, la fuerza, que está incluso en cada célula de tu cuerpo, fue transferida y no se perdió. La composición física simple del cuerpo cambió de un estado organizado a uno de un estado desorganizado. Técnicamente hablando, la muerte no es más que reorganizar las moléculas a nivel físico y desplazar la conciencia de un recinto vehicular a uno de naturaleza libre. La vida siempre ha sido y la vida siempre es. No existe tal cosa como quitar la vida, porque la vida simplemente cambia a otra forma. Hablamos aquí estrictamente desde un punto de vista técnico con todos los estándares morales y valores emocionales eliminados. ¿Qué pasa con la víctima? La persona que es asesinada violentamente por otra persona, ¿es esto traumático para ellos? En gran medida depende también de la preparación de las almas. Ha habido muchas almas que llegaron a este lado a través de guerras que no estaban traumatizadas en absoluto. Sabían que esta muerte se les ocurriría y se aceptaron a sí mismos. Otros quedaron sumamente traumatizados, tanto que tuvieron que ir al lugar de descanso. No siempre es una situación igualitaria. Dos personas pueden morir una al lado de la otra en el mismo instante con lo que verías como la misma cantidad de trauma. Y uno puede quedar traumatizado por ello y el otro no. ¿Tiene esto algo que ver con la edad de las almas y su experiencia previa? No tanto la edad de las almas como su comprensión del Cristo en sí mismo.
A veces un alma joven puede comprender esto con mayor entendimiento que uno llamado alma vieja. D. Una vez me dijiste que la forma en que alguien muere tiene un significado tanto como la forma en que vive. Esto también es cierto. En muchos casos, ciertos tipos de muerte logran borrar gran karma. Las muertes largas y lentas están destinadas a llevar el aprendizaje a ese individuo. Y si aprenden a través de eso, acumularán un gran y buen karma. Suicidios. D. ¿Qué pasa con los suicidios? Sí, esos son casos muy trágicos, porque esta es verdaderamente una de las verdades más tristes que existen. Simplemente no hay palabras para describir esta situación en su totalidad. El suicida debe darse cuenta de la gravedad de lo que ha hecho. Porque no existe simplemente la ruptura del contrato, la energía del alma del individuo es lanzada a una completa desarmonía. Los suicidas, según el estado en el que se encuentren, a veces van al hospital y a veces al área de contemplación. La mayoría de las veces, se asignan una o dos entidades más a esta persona para explicar por qué es extremadamente malo quitar la vida. Quitar la vida del yo es lo único que verdaderamente puede ser considerado pecado de este lado, porque la vida es tan preciosa. Estas personas están confundidas y mezcladas acerca de lo que realmente es la vida y lo que necesitan lograr. No son capaces de ver las soluciones que pueden encontrar con el karma que tienen a mano. Y entre vidas aprenden a ampliar su perspectiva y a ver aspectos más amplios de las cosas, para que puedan resolver problemas sin darse por vencidos. Los suicidas normalmente no regresan al cuerpo rápidamente. Por lo general, es demasiado traumático. No pueden resolver el problema que los llevó a suicidarse lo suficientemente rápido como para volver al cuerpo tan pronto. Se les habla y se les ayuda. Tienen que aprender por qué lo hicieron y qué los llevó a ese punto. Por lo general, los suicidas normalmente no regresan al cuerpo rápidamente. Por lo general, es demasiado traumático. No pueden resolver el problema que los llevó a suicidarse lo suficientemente rápido como para volver al cuerpo tan pronto. Se les habla y se les ayuda. Tienen que aprender por qué lo hicieron y qué los llevó a ese punto. Por lo general, los suicidas normalmente no regresan al cuerpo rápidamente. Por lo general, es demasiado traumático. No pueden resolver el problema que los llevó a suicidarse lo suficientemente rápido como para volver al cuerpo tan pronto. Se les habla y se les ayuda. Tienen que aprender por qué lo hicieron y qué los llevó a ese punto. Por lo general toma mucho tiempo antes de que estén listos para enfrentarlo. Si es sumamente malo que los lleven al lugar de descanso para que olviden el trauma de por qué llegaron a esta etapa de la vida, al punto que contemplarían quitarse la vida. El suicidio trae a esa alma mucho mal karma que tendrá que ser borrado por mucho bien en las vidas anteriores y posteriores. Si esto es lo peor que alguien puede hacer, se castigan cuando regresan. A veces no está en la vida a la que entran directamente. No siempre entran en una vida que estaría trabajando en los problemas que tenían en la anterior. A veces se necesitan varias existencias para llegar al punto en que sienten que pueden enfrentar esos problemas. Pero todos los problemas finalmente se resuelven. No puedes evitarlo. La mejor manera de manejarlo es volver a una vida que tendrá una buena cantidad de problemas como la última vida. Y el suicidio se paga resolviendo estos problemas y resistiendo y siendo viable y viviendo hasta una edad madura y teniendo una buena vida completa. Puede tomar varias vidas como esta para pagar el suicidio y ayudar a equilibrar el karma. Te pones en el camino correcto resolviendo los problemas a los que renunciaste antes. Un suicida debe enfrentar la misma situación y problema nuevamente hasta que aprenda una forma aceptable de resolverlo. Nunca pueden huir de él. Solo prolongan su progreso y crean interrupciones. Sé que tienes dificultades con nuestro concepto del tiempo. Pero, ¿cuánto tiempo pasa antes de que un suicidio encuentre liberación? Esto varía de un caso individual a otro. Cada alma no aprende al mismo ritmo que la otra. Depende de la confusión y los sentimientos de inutilidad y pérdida de esa alma, más que cualquier otra cosa. El suicidio no se perdona a la ligera, pero se puede solucionar. No es imposible que se resuelva, como algunos quieren que pienses.
Nada es imposible de resolver, es solo que algunas cosas toman más tiempo que otras porque algunas cosas son más complicadas. Sí, matarse a uno mismo es el mal supremo porque desequilibra el karma. Matarte, asesinarte a ti mismo, eso no es resolver ningún karma. Eso es crear más karma. De algunas personas se suicidan para escapar de un problema. Suicidarse para escapar de un problema solo amplifica ese problema que tendrán que vivir de nuevo. No están escapando de nada, simplemente lo están empeorando. Realmente no están resolviendo nada, simplemente están creando más problemas. El suicidio no es una solución. ¿Tendría alguna vez el suicidio algo que ver con la vida de otras personas? Sí. Muchas veces cuando ocurre un suicidio es una oportunidad para que las otras almas de la familia aprendan de la experiencia. Por ejemplo, digamos que un niño se arrulla a sí mismo y de esa experiencia la madre se da cuenta de que era demasiado autoritaria y aprende a ser más comprensiva. Luego ha aprendido de ello, aunque ha sido una lección dura. En algunos casos, no sería esto karma para la familia o los amigos que se quedaron atrás. Enfáticamente, el suicidio nunca es parte del karma, el suicidio es un aspecto del libre albedrío. Ya veo. Entonces nunca puede ser visto como bueno para nada. Eso es correcto. No hay ganadores. Pero sucede alguna vez que influye directamente en la opinión de otra persona, karma. No. Porque la persona que se suicida estaría acortando su karma y no sería justo para ellos. He oído que las personas más o menos tienen un contrato cuando entran en una vida. Y el suicidio sería incumplir ese contrato, no cumplir con su compromiso. Antes de que alguien llegue a una vida, se reúnen con sus maestros espirituales y se dan cuenta, en general, de cuánto karma pueden trabajar en esta vida si toman bien sus decisiones. Es casi como una tarea de clase. La persona dice, bueno, esto es lo que intentaré lograr en esta vida. Ahora bien, si no lo logran todo, no se refleja mal en ellos. El hecho de que estén trabajando en ello y tratando, eso es lo que importa. Y si a mitad de camino, justo cuando apenas empezaban, lo acortan matándose, bueno, no solo no han logrado nada de lo que dijeron que intentarían, que prometieron sinceramente que intentarían lograr, sino que han creado más karma en el que necesitan trabajar. Así que es una experiencia negativa por todos lados. Todavía deben resolver sus problemas y su karma. Eso anularía el propósito de irse antes de lograr esto. Eso es exacto. Pero si hay una cantidad de trabajo X para ser hecho en toda la vida, y en caso de que este X importe del trabajo se haga o se complete antes de que hayan vivido una vida completa, entonces si desean pasar, no hay necesidad de que continúen en lo físico si así lo desean o no. Entonces la salida puede organizarse a través de los canales apropiados. Lo que nunca se puede tolerar es deshacerse del cuerpo prematuramente o antes de que el trabajo esté terminado.